En Comodoro Pi, en Buenos Aires, ante la presencia del expresidente, el doctor Alberto Fernández, que se presentó en los tribunales convocado por la indagatoria que le fuera solicitada en una causa que de los seguros, de la supuesta contratación de pólizas de seguro para organismos públicos a través de un amigo de él. Tengo en línea a quien es su abogada, la doctora Barbita, que es defensora del expresidente Alberto Fernández. La doctora Mariana Barbita ha permanecido algunas veces acá en La Rioja, profesora de Derecho Penal de la UBA y defensora del actual expresidente de la Nación. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Jorge Ocampo te saluda, doctora. Hola Jorge, buen día para todos y todas. Gracias por la comunicación. Bueno, como bien adelantaste, ayer hubo bastante movimiento en Comodoro Pi, porque bueno, el doctor Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, fue convocado por el doctor Ercolini, a cargo del Juzgado Federal número 11 de Comodoro Pi, a los fines de prestar declaración indagatoria. En primer lugar, aclararse que, bueno, por supuesto, el doctor Alberto Fernández decidió ir presencialmente. Habíamos trabajado el día anterior y venimos trabajando, por supuesto, en esa presentación, pero él entendió que era importantísimo estar frente al juez y además dar las explicaciones que él entiende absolutamente razonables y que no tienen nada que ver con relación a ningún tipo de delito. En ese sentido, quiero decirles a ustedes y al público que está escuchando, a la audiencia, que fue una audiencia tensa, ¿no? Porque sí, ingresamos primero con un obviamente procedimiento de seguridad muy importante, porque obviamente es un expresidente y el juez Ercolini debía garantizarle la seguridad. Entonces ingresamos por los pasillos de Comodoro Pi, coordinados, digamos, con personal policial y personal de tribunales de Comodoro Pi, e ingresamos al despacho y ahí empezó a surgir la situación más tensa, ¿no? La verdad es que el doctor Alberto Fernández lo había recusado ya al doctor Ercolini porque entendía que su relación histórica, ustedes tienen que saber que el doctor Alberto Fernández era el titular de cátedra donde prestaba servicios como docente Ercolini, así que se conocen hace muchos años, tenían una relación académica, de amistad, pero que se rompió por distintas circunstancias, y la más importante fue la denuncia que el propio presidente de la Nación formuló cuando surgió la famosa causa del lago escondido, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, Alberto Fernández recusó al doctor Ercolini, se rechazó esa recusación no está firme, está tramitando todavía el expediente en la Corte, pero en esa situación él no quiso dejar de presentarse, pero ni bien se sentó en la audiencia, ya se sentía en el ambiente una cuestión técnica, tensa, porque él, el doctor Alberto Fernández no siente que está frente a un juez imparcial, ¿no? Él ya viene sosteniendo que no se siente seguro ni tranquilo respecto de esta garantía de imparcialidad. Entonces, la primera situación fue esta, y después, bueno, él obviamente dio por leído la intimación, o sea, la descripción del hecho y las pruebas, porque si bien ya la habíamos tenido enviada por mail, es una descripción tan poco clara, tan poco precisa, que él mismo, el doctor Alberto Fernández, planteó no solamente la nulidad de la convocatoria, sino la nulidad de ese acto, porque entendió que violaban las garantías vinculadas al derecho de defensa y al principio de legalidad. Es decir, las personas cuando tienen que recibir una imputación, una acusación, tiene que ser clara, precisa y circunstanciada para que uno pueda saber de qué se defiende. Y en ese sentido, esta descripción que hacía Ercolini es larguísima, mezcla todo, es una ensalada vinculada a los distintos imputados que Alberto Fernández dijo que no conoce ninguno, salvo por supuesto Martínez Sosa y a la esposa, y a Pagliano. En fin, quiero decir, se quedó plasmada esta nulidad porque entendió él que no podía defenderse en ese contexto, pero sin perjuicio de esta situación, por supuesto que él aclaró y mencionó con mucha contundencia que jamás coordinó ninguna maniobra ilícita de ningún tipo, que
creyó que el decreto perjudicaría al Estado Nacional, todo lo contrario. Siempre creyó que este decreto, el 823 del 2021, que es producto de antecedentes anteriores, ¿no? Dos o tres decretos del 2012 vinculados a Banco Nación, a YPF y a Aerolíneas Argentinas, donde justamente el decreto lo que hacía es evitar la cartelización, es decir, que las divisas fueran hacia el exterior. Él lo que entendió cuando, digamos, firmó ese decreto era, y tenía como objetivo, disminuir los intermediarios, o sea, terceros, que implicaran un gasto superfluo al Estado, primera cuestión, después minimizar las salidas al exterior, como les dije, y las divisas, y evitar la cartelización empresarial. Todas estas cuestiones son las que marcaron el decreto, y ese decreto es absolutamente jurídico, es un decreto que está fundamentado, que está motivado y que además fue posterior inclusive al inicio de la gestión de Alberto Fernández, porque es como bien menciona la fecha, es del 2021, y era, digamos, rarísimo pensar que la imputación que le formulaban a Alberto Fernández abarcaba 2019 hasta los días de la cierre de la gestión, es decir, fue tan amplia también la imputación que inclusive agregó, digamos, momentos y tiempos donde ni siquiera estaba vigente el decreto. Por eso la realidad es que se trata, a nuestro criterio, de un acto nulo, ¿no? Mariana, ¿crees que por qué los testimonios que hay en cuanto a la amistad, qué es lo que se hace mucho hincapié en que sería parte de esa negociación, debido a la gran amistad que tenía el expresidente? Bueno, a ver, él obviamente habló de la relación que tenía con Héctor Martínez Sosa. Por supuesto es un vínculo personal que jamás por ese vínculo personal intercedió Alberto Fernández por él en los negocios, ni beneficiando a terceros, ni beneficiándose a él mismo. Y aparte hay que recordar que la empresa de Martínez Sosa contrata con el Estado hace muchos años. Es un broker muy conocido en el mercado, muy reconocido nacional e internacionalmente, y en ese contexto, digamos, no hay ningún elemento de prueba inclusive que pueda decir, bueno, acá hubo una desviación, una influencia. No, todo lo contrario. De hecho, Alberto Fernández contó que las pocas veces en la gestión que ha hablado con Martínez Sosa fueron 3 o 4, e inclusive hay un chat que le mostraron que Cantero, que es la secretaria de Alberto Fernández, la ex secretaria de Alberto Fernández y esposa de Martínez Sosa, tenía que preguntarle, digamos, cuándo podía tener una reunión, y el propio Martínez Sosa le decía, ¿podría gestionarme una reunión? O sea, que si fuesen tan amigos, uno levanta el teléfono y dice, te voy a ver. Acá no sucedía nada de esto. Así que yo entiendo que ese argumento tampoco es válido y puede generar, por supuesto, esta cuestión de ruptura. Entonces, lo que hicimos concretamente es, bueno, Alberto Fernández expresó en la audiencia, explicó todo el procedimiento de seguros, explicó la legitimidad de ese decreto, explicó además que hay un caso en la justicia contenciosa administrativa, que una sentencia en particular, donde justamente se refuerza la legalidad del decreto. Esto obviamente en el juzgado contencioso administrativo federal número 10, con lo cual no hay chances de pensar que es contrario a derecho. Y por último, entendemos que esos mensajes que han salido en la prensa, porque ni siquiera son tan concretos, no dicen nada respecto de una posible connivencia o de un posible delito penal, ¿no? La realidad es que el Estado Nacional decidió que los seguros de todas las personas del Estado y que trabajan en el Estado, inclusive los bienes, que son muy importantes. Alberto Fernández, el expresidente, le explicaba al juez y al fiscal que estaban presentes que en algunas oportunidades el Estado tiene que asegurar, por ejemplo, buques, asegurar aviones, asegurar bibliotecas con libros históricos, y eso tiene un montón de técnica, un montón de información específica, que por supuesto tiene que estar dirigida por gente idónea, ¿no? ¿Se llama licitación para
¿Contratar un seguro, No, Mariana? no, en este caso era una contratación directa. O sea, ¿en qué sentido? Para romper justamente esta cartelización, se decidió que el ingreso de dinero fuese a parar a las arcas del Estado. Entonces se contrató con Seguros Nación, que ya existía esas contrataciones. Ahora, en este caso, se decidía que todo el personal de la administración debía contratar con Seguros Nación, pero acá no hubo ni sobreprecios ni desvíos, para que quede claro, por lo menos en lo que tiene que ver con el doctor Alberto Fernández. Él produjo, firmó un decreto que pasó por muchísimas entidades administrativas, inclusive citó como testigo a Vilma Ibarra, para que ella diera cuenta como directora de la parte jurídica del Poder Ejecutivo, la legitimación del decreto. Entonces, no hay ninguna duda. El problema es una causa iniciada por un recorte periodístico, es una causa iniciada por un periodista que el doctor Alberto Fernández lo llamó converso, y es una causa que está inflada justamente porque está direccionada hacia perjudicarlo al doctor Alberto Fernández. Vos dijiste al comienzo de que habían trabajado mucho en la defensa de esta situación. ¿Qué significa una noche previa a presentarse ante una indagatoria como esta, de esta calidad, donde está en juego su prestigio, su nombre, su idoneidad como expresidente, un montón de hechos que hacen a la personalidad de una persona que queda después de haber conducido un país? ¿Se necesita ser prolijo o lo más simple posible para evitar cualquier tipo de susceptibilidades que den a hablar de lo que realmente, por lo que vos me estás explicando, es muy difícil que termine aprobándose que si participó o no participó, si hubo convivencia o no con respecto a este delito o no? A ver, dos cuestiones, porque primero yo, soy la titular del estudio, soy la titular de la defensa, tengo un equipo que me acompaña, exalumnos y alumnas mías de la facultad, abogados y abogadas que integran mi equipo, y somos, con este caso y con todos los casos, muy prolijos, muy, aplicados, si se quiere. Sí. Entonces tenemos trabajado hace mucho tiempo el expediente, revisando los chats, revisando cada uno de los renglones, con lo cual el día anterior tuvimos una reunión por Zoom con el doctor Alberto Fernández, con todo el equipo, trabajamos, analizamos, ya había un proyecto de descargo, ya había un proyecto de declaración, y él pudo expresarla de la manera, porque como él lo sabe, porque él mismo fue el que nos fue coordinando sobre la cuestión de los seguros, ¿no? Él sabe sobre esto, y entonces nos fue explicando, ¿no?, al estudio, al equipo, y eso lo trasladó al juez. Y la verdad es que cuando uno ve la declaración, que si quieren después se las paso por WhatsApp, no hay ningún inconveniente, van a ver, el orden que tuvo esa declaración, porque está diciendo la verdad, está diciendo lo que sucedió. Entonces, yo no sé cuál va a ser el futuro de esta causa, Jorge, porque bueno, obviamente estamos enfrentados a un juez que no es parcial, o sea, no es imparcial, es absolutamente parcial, y por eso lo que queremos hacer es, intentar ver qué sucede. Lo cierto es que él declaró, van a declarar 38 personas, y una vez que terminen las declaraciones, también el doctor Alberto Fernández pidió prueba, ofreció prueba, así que seguramente la tienen que producir, esa prueba, y una vez que se termine de producir, va a resolver el juez. Doctora Mariana Barbita, te agradezco muchísimo esta explicación, este tiempo, y seguramente te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Jorge. A ustedes les pido a la producción que me manden por favor el audio o la nota que salga, saquen, así la comparto con mis redes sociales, y agradecida a ustedes por el espacio, y ojalá pueda volver a La Rioja, que es una provincia que me gusta mucho y que quiero mucho. Bueno, yo te voy a enviar todo, y fundamentalmente quiero que me envíes ahí vía WhatsApp el contacto con la declaración del doctor, para tener. ¿Cómo no? Ya te la envío. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, doctora, gracias, muy amable. La doctora Mariana Barbita, abogada de Alberto Fernández.